Buen día, ingeniero. Bueno, vamos a ir avanzando entonces. Esta semana yo estimo fijar fecha de examen de primer parcial, ya el día miércoles más que seguro. Entonces, estén atentos ya a la fecha. Bueno, entonces vamos a ver el tema número 7, que es el teorema de Millman, se llama. Ya es otro teorema de los circuitos eléctricos, fíjense, ¿no? Dice que, fíjense lo que dice aquí, este teorema permite combinar un circuito con varias fuentes y convertirla en una sola fuente, simplificando el circuito. Ya, entonces, el teorema de Millman trata de simplificar un circuito que tiene varias fuentes. Aquí, por ejemplo, tengo este circuito que tiene 3 fuentes y a través del teorema lo que se hace es simplificar, ¿no es cierto? Simplificar a un circuito más simple, ¿ya? Entonces, fíjense aquí, todos están en paralelo, ¿no es cierto? Lo que voy a hacer es la transformación de fuente de voltaje, a fuente de corriente. Fíjense, esto de aquí lo voy a transformar a fuente de corriente, ¿ya? Entonces, al hacer la transformación de fuente de corriente, fíjense, voy a tener esto de aquí. O sea, he hecho la transformación de fuente de voltaje a fuente de corriente y lo mismo con los demás, ¿no? Lo mismo con los demás. Este es 2 y aquí vendría a estar número 2. Y este es el tercero. Y aquí está su transformación, ¿no es cierto? Entonces, se puede hacer eso, se puede transformar de fuente de voltaje a fuente de corriente y el circuito va a quedar de esta forma, ¿no? Aquí todo está en paralelo, fíjense, todo se convirtió en paralelo, la fuente con la resistencia están en paralelo, por lo tanto, entonces yo puedo ordenar en un lado las fuentes de corriente y en el otro lado las fuentes, las resistencias, ¿no? Entonces, como aquí todo está en paralelo, hay una condición, ¿no es cierto?, de que si yo tengo fuentes en paralelo, lo puedo reemplazar por una sola fuente. Y lo mismo aquí, no tengo resistencia en paralelo, puedo reemplazarlo por una sola resistencia. Entonces, al hacer la transformación, ¿no?, las 3 fuentes de corriente, que voy a llamar como número 1 y número 2, ¿no es cierto?, puedo transformarlo en una sola fuente. Y aquí está el circuito equivalente que tiene una sola fuente, I total o IS, y las resistencias también puedo reemplazar por una sola resistencia, RI, y ahora aquí otra vez tengo que hacer la transformación de fuente de corriente a fuente de voltaje, y voy a tener esto. Esto ya es el circuito equivalente convertido, ¿no? Esto de aquí es el circuito equivalente que está ya convertido, ¿no es cierto?, de fuente de corriente a fuente de voltaje. Entonces, resumiendo, fíjense en este circuito de aquí, que tenía 3 resistencias y fuentes, se ha convertido en una sola fuente y en una sola resistencia. La resistencia, RI, es igual a la sumatoria de la inversa, se llama, ¿ya? Y el voltaje equivalente total es igual a RI por la sumatoria de B sub K sobre RK. Entonces, estos son los 3 componentes que tiene el teorema de Millman. Por una parte está el dibujo que representa el equivalente. Por otro lado tengo cómo se calcula la resistencia, la resistencia total, ¿no es cierto? Este sería 2, este sería 1. Y cómo determino yo el voltaje total, B equivalente. Entonces, una formulita. Entonces, de eso trata el teorema de Millman, en simplificar circuitos que tienen fuentes en paralelo, ¿ya? Y eso vamos a aplicar enseguida con un ejercicio, ¿ya?
No tenemos que probar que estos valores cumplen al hacerlo la transformación. Entonces, en eso consiste el teorema de Millman. ¿Alguna pregunta? Para calcular la resistencia y el voltaje, ¿son esas dos fórmulas que está ahí? Exactamente eso. El voltaje, fíjense, en este voltaje de aquí se calcula con esta formulita y esta resistencia es esta de aquí. Si aquí no está escrito, no sé qué pasó. Esto vendría a ser RI o R total también. Sí, alguien más preguntó, creo que Yasmín. Sí, ingeniero, en el tema de convertir fuentes de voltaje a corriente, siempre tiene que estar en serie el circuito original, digamos. Claro, la conversión se hace entre una fuente y una resistencia, ¿no? O sea, siempre la conversión es entre una fuente y una resistencia, y aquí está la conversión a fuente de corriente, ¿no? Es en paralelo al hacer la conversión, ¿no? ¿A eso se refería, señorita Yasmín? Sí, y en el tema de la dirección de la corriente depende no de los signos, en este caso es menos ¿Cuál? más, por tanto entra al signo negativo, ¿no? Si estuviera al revés las polaridades, la dirección de la corriente I1 sería lo contrario, ¿no? Así es, exactamente, ¿no? La dirección depende de la polaridad, ¿no? La dirección de la corriente depende de la polaridad inicial con la que estamos partiendo, ¿no? Y para este teorema, las fuentes siempre tienen que estar en paralelo también, ¿sí? La fuente y la resistencia, ¿no? Es que eso dice el teorema, digamos, de conversión de fuentes, ¿no? O transformación de fuentes, ¿no? ¿Qué otra consulta más tienen, jóvenes? ¿Y esto igual funciona para las fuentes dependientes o solo las independientes? Para fuentes independientes, perdón, ¿no? Vamos a ver un ejercicio todo esto para que se aclare más claro cómo funciona, ¿no? ¿Ya? Entonces, para fuentes independientes, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo real. Este no es un ejemplo real. Aquí está el ejemplo, miren, fíjense. Dice, calcular la corriente que circula por la resistencia R, esta de aquí, ¿no? Aplicando el teorema de Millman. Y el otro es aplicando cualquier otro teorema, dice, ¿no? Puedo hacerlo por malla, no sé, ya. Entonces, aquí vamos a ver cómo es la aplicación del teorema de Millman. Aquí tengo tres fuentes, tres resistencias. Entonces, por teorema de Millman, ¿no es cierto? Yo puedo convertir todo esto de aquí, que estoy marcando, ahí es donde voy a aplicar el teorema de Millman. Todo eso que está anotado ahí, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el teorema de Millman? Lo simplifica, ¿no? Lo simplifica las tres fuentes con sus resistencias, las simplifica, fíjense, en una sola fuente y una sola resistencia, ¿no? O sea, que esas tres se convirtieron en una sola, en eso trata el teorema de Millman. Y ya la resistencia R lo dejo como está nomás, no lo toco, ¿no? Entonces, ¿cuánto valía RI? RI era igual a la sumatoria, ¿no? Esto es sumatoria de las inversas, se llama. Y el voltaje equivalente era igual a RI por la sumatoria de BK sobre DK, ¿no? Entonces, simplemente reemplazo los valores y ¿qué voy a tener? Fíjense, calculando primero RI, sumatoria inversa es 1 sobre R1 más 1 sobre 2 más 1 sobre 3. Aquí están los valores, ¿no? Son 3, 1 y 2,
Entonces, 1 sobre 3 más 1 sobre 1 más 1 sobre 2. No necesitamos calcular ahí, ¿no es cierto? Aquí tenemos, a ver, 1/2 más 3/2 más 1/3 son 6/3. Bueno, no necesitamos hacerlo así matemáticamente. Entonces, eso es RI. Y en números, ¿cuánto será eso? ¿Cuántos ohmios será esa cantidad en la resistencia RI? ¿Cuánto me sale? 0,54. 0,54. Ya tengo RI. Entonces ahora calculo B equivalente. B equivalente dice aquí, ¿no es cierto? Fíjense la formulita, dice que es igual a RI, que es 0,54 por la sumatoria. BK-RK vendría a ser B1 dividido entre R1 más B2 R2 más B3 R3, ¿no es cierto? Y reemplazando sería 100 voltios sobre 3 más 80 sobre 1 ohmio más 90 sobre 2 por 0,54. Entonces, ¿cuánto sale aquí el voltaje? 85,5. 85,5. Entonces, fíjense, esos valores ya los tengo aquí en el circuito, ¿no? En este circuito que le voy a mostrar, en este circuito, ya tengo esos valores, ¿no? De RI y B equivalente. Y ahora ya la pregunta me dice calcular, ¿no es cierto?, la corriente I. Aquí ya puedo aplicar cualquier teorema para calcular la corriente que circula por la resistencia R, ¿no es cierto? Ya la ley de Ohm, ¿no es cierto?, dice que corriente es igual a voltaje sobre la resistencia total de este circuito y va a ser 85 sobre 0,54 más 5 y voy a tener la corriente I. ¿Cuánto sale la corriente I reemplazando los valores? 15,43. 15,43. Ya, 15,43, ¿no es cierto? Sí. Bueno, entonces, eso es el teorema de Millman. Ahora, para comprobar el teorema de Millman, voy a aplicar otro teorema, ¿ya? Cualquiera, ¿ya? Cualquier otro método para comprobar ese valor que me pide la corriente que circula por aquí. Eso es lo que me pide. A este circuito de aquí, ¿ya? Que tiene esos valores, ¿no? Entonces, puedo aplicar cualquier otro método. A ver, ¿qué método van a aplicar para comparar los valores? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Qué métodos van a aplicar? Se salió en Ginebra. Se nos fue el Inge. Se cortó, ¿no? Bueno, a ver, ven todos, ¿no? Mi pantalla. Sí, ingeniero. Ya, entonces, volviendo al tema, ¿cuán- ¿cuánto sale todo esto de aquí? ¿No? ¿Qué método están usando?
¿Cómo es? ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? ¿Cómo es, jóvenes? ¿Qué método están haciendo? Claro, claro, claro. Por cualquiera. La cuestión es que calcular la corriente la corriente que circula ahorita le digo, por aquí queda menos por Millman, ¿no? Para comprobar el valor, ¿no? Cualquier método puede usar, ¿no? Falleció. Hola, mami. Clase. Clase. ¿Cómo es, jóvenes? Hola, hola, jóvenes. Ya. Falleció. ¿En every circuit se puede igual, ingeniero? Igual, 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 igual. Ya lo hice en every circuit, ingeniero, ¿se lo puedo mostrar? Ya ahorita vamos a este. Les voy a dejar de compartir. Pero un minuto. Ya puede compartirlo, a ver. ¿Se puede ver, ingeniero? Sí, sí, hágalo correr. Ahí se ve, ¿Sale la ingeniero. misma corriente o no? Sí, Ah, 15,6, sí. ya, muy bien. Entonces, para que vean, ¿no es cierto?, el teorema de Millman, lo que hace es eso, ¿no? Simplificar en este caso ese circuito. ¿No? ¿Qué otra pregunta tienen sobre el ejercicio o sobre este circuito que está en la pantalla? Jóvenes. Quedó claro, ingeniero. Bueno, ¿alguna duda que tengan sobre este circuito? Bueno, entonces ya vimos un nuevo teorema que es el teorema de Millman. ¿Ya? Aquí más ejercicios en la diapositiva, no vamos a ser muy repetitivos con ejercicios, con este creo que quedó bastante claro. Aquí hay un ejemplo más completo, ¿ya? Que es lo mismo, ¿no? Entonces vamos a pasar al siguiente subtítulo, que es conversión de estrella a triángulo y de triángulo a estrella se llama, ¿ya? Conversión de triángulo a estrella y de estrella a triángulo, ¿no? Entonces, ¿a qué se llama conversión y a qué se llama conexión estrella y conexión triángulo? Fíjense, dice aquí que
La conversión entre una conexión estrella y triángulo son útiles en ciertas aplicaciones de un circuito donde existen tres puntos o terminales, ¿ya? ¿Qué es una conexión triángulo o delta, como se conoce, ¿no es cierto? Esta es una conexión triángulo, fíjense, ¿no es cierto? Aquí tengo la conexión triángulo y la conexión triángulo siempre es entre tres puntos. En este caso, fíjense, aquí está el punto A, B y C, entre tres terminales, ¿no es cierto? ¿Ya? Y fíjense, la conexión es así, pues es un triángulo prácticamente, ¿no? Los tres puntos A, B, C, ¿no? Y la estrella, fíjense, en los puntos A, B y C, igual, ¿no es cierto? Es esta la conexión estrella, ¿no? La diferencia, fíjense, aquí entre la conexión estrella-triángulo es que, fíjense, los puntos se unen aquí al centro, ¿no? En un punto en común, ¿no? Respecto a esto, que parece, por eso se llama Y o estrella, te lo llaman, ¿no? ¿Cierto? Ya. Entonces, eso es una conexión triángulo y estrella. Ahora, ¿cómo yo reconozco en un circuito cuál es cuál? Por ejemplo, voy a hacer aquí dos circuitos. Este circuito, por ejemplo, que tengo aquí, RST y RST. ¿Qué tipo de circuito será este, el primero? ¿Estrella o triángulo? Estrella. Fíjense ya, vamos a ver entonces aquí el inciso A. Y aquí tengo el inciso B. ¿No es cierto? Bueno, el A entonces ¿por qué decimos que es estrella? A ver, ¿quién me puede decir? Porque todos Los tres conectan al mismo extremos están nodo. conectados en un punto. Exactamente eso, ¿no? Los tres extremos están conectados en un punto, así como aquí, ¿no? Mira, aquí los tres llegan a un punto en común. Y aquí, ¿cuál será el punto en común? Viene a ser esto, ¿no? Fíjense, R1 viene, dobla, viene aquí, R viene aquí y S viene aquí. O sea, los tres están conectados en este punto en común. Entonces, eso es una conexión que se llama estrella. Ya. Y esta de aquí, ¿qué conexión será? Triángulo. Delta o triángulo. Es una conexión delta o triángulo, ¿no? ¿Por qué delta o triángulo? Porque fíjense aquí, este es el terminal, digamos, C, este es el terminal B, este es el terminal A, ¿no es cierto? Fíjense aquí, entre dos terminales, entre B y C, hay una resistencia, entre S hay una resistencia que vendría a ser esta de aquí, ¿no es cierto? Entre C y A hay otra resistencia que vendría a ser esta de aquí, y entre A y B otra, por decir, esa es la configuración de un triángulo. No, esto es un triángulo entonces, ya se nota ahí. Entonces, esa es la conexión estrella y esta es la conexión triángulo. ¿Una pregunta, jóvenes? Bueno, ya sabemos que es una estrella y que es un triángulo en circuitos eléctricos, entonces vamos al siguiente ejemplo. Conversión de triángulo a estrella, dice, fíjense. Yo puedo convertir esta estrella, este circuito que está en triángulo, que tiene valores RA, RB, RC, lo puedo convertir en esta conexión que es estrella. De triángulo a estrella, fíjense, ¿no es cierto? Los puntos tienen que ser los mismos, ¿no? A, B y C. Eso no puedo cambiar los puntos, ¿no? O sea, este es el punto B, aquí está el punto B, aquí está el punto C, aquí está el punto C, aquí está el punto A, aquí está el punto A. Eso no lo puedo cambiar. Eso tiene que mantenerse al hacer la conversión, ¿no es cierto? Solamente que esto es igual a esto, ¿ya? Pero para que sea igual, fíjense, ¿no es cierto?, cuánto vale la resistencia. Cuando paso de de triángulo a estrella, aquí hay valores de RA, RB y RC. Cuando ya lo convierto, ya se convierte en R1, R2 y R3. ¿Cuánto vale R1? Fíjense, ¿cuánto vale R1? Como metodología, fíjense, R1 vendría a estar aquí, ¿no es cierto? Aquí vendría a estar
R1, pues ahí, ¿no es cierto? Esto vendría a ser R1. Entonces, R1 dice que es igual al producto, este vendría a ser R1, ¿no? Es igual al producto, fíjense, de lo que están a los costados, ¿no es cierto? O sea, el R1 es el producto de esta resistencia y de esta resistencia que antes estaban en triángulo, por eso RB por RC, dividido entre la suma de las tres, ¿no? Eso es el método de calcular el equivalente matemático entre estrella y triángulo. Fíjense, en R1 entonces está aquí, ¿no es cierto? Y es igual al producto de estos dos que están al lado de R1, ¿no? R1 está aquí, sería RB por RC sobre la suma. Haciendo lo mismo, ¿no es cierto? ¿A qué va a ser igual R2? R2 vendría a ser aquí. A donde estoy dibujando, voy a dibujar de color rojo. Aquí vendría a estar R2. ¿A qué va a ser igual R2? Aplicando la misma lógica de esto. RA por RC. Ya RA por RC sobre qué? Sobre la Toda suma, la ¿no? suma. Y R3 vendría a ser R3, Ya, ¿cómo sería? Este es ya R3, por ¿no? RB. ¿Cuál? RA por RB. Por Ya RB. RA por RB. Eso es lo que más quiero que se aprendan, digamos, más, como se dice, eh, la lógica de cómo se determina, ¿no? O sea, no así de forma memorística que RA, RB, o sea, no, sino cómo es que se calcula, ¿ya? Porque en un circuito real no van a tener RA, RB, RC, van a tener R, no sé, R1, RX, lo que sea, y no van a poder relacionar con esta fórmula, ¿no? Por eso entonces, los que están adyacentes o al lado, el producto divide entre la suma de las tres. Así se hace la conversión de de triángulo a estrella, entonces, ¿ya? Vamos al otro caso que es de triángulo, perdón, de estrella a triángulo, ¿no? De triángulo a estrella, ¿no? Entonces puedo convertir de uno hacia otro. Este es similar a lo que analizamos aquí, fíjense, similares. Miren aquí, ¿cómo se sabe cuál es cuál aquí? Fíjense, mira, aquí voy a hacer RA. RA, si yo analizo RA, aquí en el dibujo, vendría a ser, estoy pasando de estrella a triángulo, ¿no es cierto? RA está aquí, fíjense, este es RA, ¿no es cierto? Si yo analizo, RA estaría aquí, ¿no? Vendría a estar aquí RA, ¿no? Entonces, es muy sencillo igual esto, fíjense, este sería RA. RA va a ser igual a esto que es, fíjense, se llama opuesto. De R1 el opuesto es RA, ¿no? Entonces, RA va a ser igual a R1 por R2 más R1 por R3 más R2 por R3 dividido entre la resistencia opuesta que es R1. RA y R1 están opuestos, fíjense, ¿no es cierto? Entonces, dividido entre lo opuesto sería, ¿no? RA va a ser igual al producto de todo esto dividido entre lo opuesto. Entonces, RB a qué va a ser igual, fíjense. Aquí está RB. ¿Cuál es el opuesto de RB? ¿Cuál será lo opuesto de RB, jóvenes? R2. R2. Entonces aquí simplemente todo lo mismo sobre R2. Y lo opuesto de RC sería R3, ¿no? Entonces aquí tengo la fórmula matemática para convertir de estrella a triángulo y viceversa. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Alguna pregunta sobre conversión de estrella en triángulo y viceversa? Sí, le escuchamos. Sí, sí. El que dice igual por abrir circuito ingeniero se lo mando. Sí, mándeme a mi privado y yo le voy a poner su nota extra.
¿no? Que quedamos siempre que es así, si participan, ¿no? Activamente, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cómo es la multiplicación de RA, ingeniero? ¿Cómo sale RA? El que está opuesto por el que está a su izquierda, ¿sí? Así, RA, fíjese, vendría a ser RA aquí, ¿no? O sea, es lo opuesto a R1, fíjense, ¿no? Lo opuesto a R1. Entonces, RA es igual a este producto dividido entre R1, que es su opuesto, ¿no? No sé si está claro. Sí, sí, gracias, ingeniero. Bueno, vamos a un ejercicio entonces. Esto no es un ejercicio serio. Aquí está el ejercicio, fíjense, mira, aquí van a ver, ¿no es cierto? Qué útil es esta conversión de estrella a triángulo. Solamente vamos a hacer aquí, no los tres incisos, vamos a hacer solamente un inciso, ya que es el inciso A. Y esto también por decir, ¿no? El inciso C por decir, el inciso C. Ya me pide calcular la resistencia equivalente del circuito, ¿no? Y aquí vamos a ver qué tan útil es la conversión de estrella a triángulo y viceversa, ¿no? Por ejemplo, aquí si yo quisiera calcular la resistencia total de este circuito, no puedo aplicar serie y paralelo porque esto no es conexión serie ni paralelo, ¿sí o no? No, no es una conexión ni serie ni paralelo, es una conexión estrella o triángulo, ¿no es cierto? Entonces no puedo aplicar aquí yo simplificar, ¿no es cierto? Y aplicar definición de resistencia en serie o definición en paralelo porque no está, ¿no es cierto? Conectado. Ninguna está conectado ni en serie ni en paralelo. Entonces tengo que hacerlo con la conversión, digamos, ¿no? Tengo que hacerlo con la conversión, ¿ya? Entonces, a ver, ¿cómo será entonces aquí la conversión? ¿No es cierto? Bueno, para calcular la resistencia equivalente tengo que hacer una transformación y la transformación que voy a hacer, ¿no es cierto? Tengo dos triángulos, fíjense. ¿Qué tipo de conexiones tengo aquí en este circuito? ¿Qué conexiones ven en este circuito, jóvenes? Delta. Eso, delta o triángulo, ¿no? Entonces, basta con que yo transforme uno, ¿no es cierto? Basta con que transforme solamente uno, ¿no es cierto? Y voy a transformar, ¿no es cierto? Aquí en la gráfica, esto que está aquí marcado, ¿no es cierto? Eso lo voy a transformar a estrella. Voy a transformar de triángulo a estrella, ¿ya? Y obviamente aquí están los valores de R, a ver, aquí veamos RA, RB, RC. RC en realidad es RX, ¿no? Pero no hay problema, lo cambiamos, ¿no? Esto es RX. Espérenme un minuto, voy a cambiarlo. Este es RX 18 kilómetros, ¿no? Entonces, fíjense cómo se hace la conversión de triángulo a estrella. Fíjense, esto, ¿no? ¿Se acuerdan de aquí? R1, R1 va a estar, ¿no es cierto? Aquí voy a dibujar. R1 va a estar aquí. Ahí va a estar R1, ¿no? Entonces, como les dije, ¿no es cierto? Aquí es igual a R1. Al producto de ambos, ¿no? RD por RE sobre la suma, ¿no es cierto? Al producto de ambos sobre la suma. Entonces aquí como tengo los valores, obviamente puedo reemplazar esos valores, ¿no? RD vale 4, RE vale 3,9 sobre la suma de los tres. ¿Cuánto sale? A ver si vamos a esperar el resultado de algún compañero, ¿no? ¿Cuánto sale, jóvenes?
Ingeniero, ese que Sí, está todo RC es RX, ¿no? RX sería sí, 18. sí, RX, sí, RX. Ahorita lo voy a cambiar, espérense mientras van haciendo. Ahí donde está el ejercicio. Aquí está, no sé, es un error de dedo RX. Ahí está. Ahí está RX, sí, sí. ¿Cuánto sale entonces? 0,69 Pero kilohmios. 0,69, muy bien, 0,69. Y R2, fíjense, va a estar en esta posición de aquí. Lo voy a borrar. R2, aquí en la gráfica, fíjense, está aquí, este es R2. Ahí está. ¿Qué va a ser igual a R2? Vendría a ser esto de aquí. ¿A qué va a ser igual a R2? ¿Cómo es el producto? ¿Producto de qué? De RD por RX. Sobre la suma, ¿no? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale? $3,18. Ya, lo mismo lo otro, ¿no? Va a ser RE por RX, ¿no? Eso es lo que queda. R3 vendría a estar aquí. Es 3 y esto era 1, ¿no? ¿Cuánto sale R3? $2,64. Y ya, 2,64. Entonces, fíjense ahora, ¿qué pasó? Fíjense, ya tengo ya la conversión. Esto que está de amarillo, ¿no es cierto? Que es una conexión en triángulo, se va a convertir, ¿no es cierto?, en una estrella. Y fíjense en cómo va a quedar el circuito. Perdón. ¿Alguna pregunta hasta aquí antes de pasar a la conversión? Ninguno, ingeniero. Ya, o sea, esto se va a convertir en una estrella, ¿no es cierto? Y aquí están los valores, fíjense, ¿no es cierto? ¿Y cómo va a quedar la estrella entonces? Fíjense. Aquí está la estrella, miren, ¿no? Cambió, ¿no? Cambió, ¿no es cierto? La forma, aquí está el punto 1, el segundo punto, y aquí está el tercer punto, y este es el punto central, ¿no? Cambió y aquí ya fíjese, al hacer la conversión de triángulo ya se han convertido, ¿no es cierto?, en serie, paralelo, y ya es más sencillo ya determinar, ¿no es cierto?, el resto de los componentes. Por ejemplo, estas dos resistencias que estoy dibujando, ¿en qué están conectadas estas dos? Serie. Estas dos, eso, está en serie, esto está en serie, ¿no? Esto de aquí está en serie, ¿no? Entonces, eso es lo que me facilita, ¿no? El circuito, ¿no? Porque ya tengo conexiones conocidas, ¿no? En este caso tengo conexiones, o sea, estos dos están en serie y este otro lo mismo, ¿no? Entonces ya aquí puedo aplicar eso, ¿no? Entonces, fíjense, R2 y RA están en serie, R3 y RB están también en serie, ¿no? Están en serie, y eso ya es sencillo. Entonces, estas dos resistencias, fíjense, RA y R2, se puede simplificar por una sola resistencia, ¿no? Aquí está R1 y R2. ¿Cuánto valdrá R1 matemáticamente? ¿Cuánto será el valor de R1 matemáticamente? R2 más R2. Ah, Ya R2 más RA. Entonces, los valores, a ver, no sé si alguien tiene cuántos son. Bueno, es R2 más RA es 5,38, ¿no? Y R2 es R3 más RB y es 5,54. ¿No es cierto? Entonces, ahora ya estas resistencias, fíjense, lo he reemplazado por una sola, pero entre R1 y R2, ¿qué conexión son? R1 y R2.
Paralelo. Paralelo, ¿no? Eso. Entonces el paralelo va a ser igual, el circuito total a qué va a ser igual. Directamente, ya mire, R equivalente. R equivalente a qué va a ser igual, a R1, más el paralelo de esto, ¿no? De esos dos, ¿sí? ¿No? R1 más el paralelo de esos dos, ¿no? Y reemplazando, ¿cuánto sale? 3,37. Y al aplicar la ley de Ohm, fíjense en la corriente que circula por el circuito, va a ser B sobre el equivalente, sería 12 sobre 3,37. ¿Cuánto sale eso? 12 voltios sobre 3,37 kiloohmios, ¿no? Y eso me sale 3,56 miliamperios. Esa es la corriente, ¿no es cierto?, total del circuito, ¿ya? Entonces eso es, fíjense, en la conversión de estrella en triángulo. Ahora tenemos que volver al circuito original y demostrar de que la corriente que sale es 3,56 miliamperios, ¿no? De eso trata, ¿ya? Por cualquier otro método, ¿ya? Y la resistencia total también, pero basta con que me demuestren la corriente, ya con eso, esta corriente, ya estamos bien ya, porque también pedía la R total, ¿no? Pero basta con esta corriente. Entonces, ¿alguna pregunta sobre este ejercicio antes de hacer el otro método? ¿Alguna consulta, jóvenes? Quedó claro, ingeniero, gracias. Entonces, 3,56 miliamperios, eso tengo que hacerlo aquí por en el circuito original, digamos. Ya sé que aquí está el circuito original. Entonces, ya sé cuánto vale la corriente, pero tengo que usar otro método, ¿no? Que la corriente que sale de aquí me sale 3,56, creo que era, ¿no? Miliamperios, ¿no? Pero tienen que hacerlo ya por otro método, no, no por estrella triángulo, ¿no? Kirchhoff, no sé, ¿no? ¿Qué método están utilizando, jóvenes? Hola, jóvenes, ¿qué método están usando? ¿Qué hay que hallar, ingeniero? ¿Qué método están utilizando? ¿Ya lo hizo el que habló? Yo estoy tratando de hacerlo en Proteus, ingeniero, sacar la resistencia equivalente y ya a mano la corriente. ¿Qué programa estás usando? Proteus para hallar la resistencia equivalente. Ya. ¿Alguien ya lo terminó? Pueden compartir ya el que dijo que iba a compartir. ¿Cómo es? ¿Quién va a compartir? Llega un momento, ingeniero, me estoy conectando. Ya.
No sé qué pasó.